En nuestro entorno podemos observar que algunas sustancias, a diferencia del agua, no fluyen tan fácilmente, como por ejemplo la miel y también la lava, como se muestra en las siguientes imágenes. ¿A qué se debe dicho fenómeno? Este fenómeno es debido a una propiedad de los fluidos, como lo es la viscosidad, que se define como aquella propiedad que determina la cantidad de resistencia a las fuerzas cortantes aplicadas a un fluido. Sustancias como la miel y la lava tienen viscosidades altas, pues presentan una alta resistencia a fuerzas cortantes. Esto se debe a las interrelaciones entre las moléculas del fluido, que son bastante fuertes. Las viscosidades de todos los fluidos dependen mucho de la temperatura. En los líquidos, la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura, pero no se ve afectada apreciablemente por las variaciones de presión. Un ejemplo de esto podemos evidenciarlo si medimos el tiempo que tarda en trasvasarse una cantidad de miel a temperatura ambiente. Si la misma cantidad de miel se calienta, podremos notar que a mayor temperatura el tiempo de trasvasado disminuirá. Por otra parte, la viscosidad absoluta de los gases aumenta al aumentar la temperatura, pero casi no varía con la presión. Las unidades en el Sistema Internacional para la Viscosidad es Pascal segundo. Otra unidad muy utilizada en la industria, en especial para sustancias con baja viscosidad, son los centipoise. Es bien conocido que un objeto menos denso que el agua, como una pelota de playa que es inflada con aire, flota sobre el agua. Pero, por otra parte, podemos observar un fenómeno muy interesante, y es como algunos insectos flotan sobre el agua, o que un clip o un sujetador metálico pueden descansar sobre una superficie de agua, aunque sus densidades son varias veces mayor que la del agua. Esto es un ejemplo de otra propiedad que estudiaremos, que es la tensión superficial. A continuación explicaremos mejor dicha propiedad. La razón por la que los insectos pueden en muchas ocasiones prácticamente que caminar sobre el agua o algunos objetos flotar es porque la superficie del líquido se comporta como una membrana en tensión. La tensión superficial se debe a que las moléculas del interior del líquido ejercen fuerzas de atracción entre sí, como se observa en la siguiente imagen. Por tanto, están sometidas a la acción de fuerzas atractivas en todas las direcciones, como lo podíamos ver, siendo la fuerza resultante nula. Pero en las moléculas en la superficie, como podemos observar, las fuerzas de atracción no son equilibradas y las fuerzas de atracción que se aplica por las moléculas de gas que están arriba suelen ser muy pequeñas. Por tanto, existe una fuerza de atracción neta que actúa sobre las moléculas de la superficie del líquido, la cual tiende como a jalar de las moléculas que están en la superficie hacia el interior del líquido. Esta fuerza se equilibra por las fuerzas de repulsión provenientes de las moléculas que están por debajo de la superficie y que están siendo comprimidas, a la vez que se genera una especie de membrana en la superficie. El hecho que se forme dicha membrana elástica, o como la llama acá una cama elástica, explica el hecho que algunos insectos puedan reposar sobre la superficie del agua sin hundirse. El efecto de compresión resultante hace que el líquido minimice su área superficial, y esto explica el por qué la tendencia de las gotas de los líquidos de alcanzar una forma esférica, la cual tiene el área superficial mínima para un volumen dado.
como lo podemos ver en la siguiente imagen de gotas de agua alojadas sobre un pétalo de flor. La fuerza de atracción que causa esta tensión actúa paralela a la superficie y se debe a la fuerza de atracción entre las moléculas de líquido. La magnitud de esta fuerza por unidad de longitud se llama tensión superficial y se expresa en la unidad de Newton por metro. El valor de la tensión superficial del agua en contacto con el aire es de 0.0756 Newton por metro a 0 grados Celsius. Otros dos términos importantes son la cohesión y adhesión. La cohesión es una fuerza que mantiene unidas a las partículas de una misma sustancia. Es la fuerza con la que se atraen las moléculas de un mismo cuerpo. También la fuerza de cohesión es conocida como fuerza intermolecular y se presenta en líquidos, sólidos y gases. A diferencia de la cohesión, la adhesión o adherencia es la propiedad de la materia por la cual se juntan dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto, manteniéndose unidas por fuerzas intermoleculares. Ejemplo de adhesión podemos mencionar cuando entra en contacto el agua con el vidrio. Otra consecuencia interesante de la tensión superficial es el efecto de la capilaridad, que se define como el ascenso o descenso de un líquido en un tubo de diámetro pequeño o medios porosos. Para comprender mejor lo de medios porosos, podemos mencionar como ejemplo las lámparas de alcohol que se usaban en los laboratorios para generar una llama, que están conformadas por un recipiente de vidrio con tapa de rosca y una tira que puede ser de gasa o algodón. En el interior también se tiene alcohol etílico u otro líquido combustible. Entonces el alcohol sube por la gasa o por el algodón por ser un medio poroso y así se enciende la llama. Entonces esto es un ejemplo de medio poroso. La capilaridad es una propiedad de los líquidos que depende de su tensión superficial, que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Pero ¿de qué depende que el líquido ascienda como en el caso del agua o que el líquido descienda como en el caso del mercurio? Esa restricción la podemos ver en la figura 5. La restricción dice que si la adhesión es mayor que la cohesión, entonces el líquido asciende. Si la cohesión es mayor que la adhesión, entonces el líquido desciende. Esa altura que asciende o desciende la podemos encontrar con la siguiente ecuación, donde h es la altura de ascenso por el capilar. Sigma es la tensión superficial, teta es el ángulo de mojado. La restricción dice que si el tubo está limpio, teta es igual a 0 grados para el agua y de 140 grados para el mercurio. Gamma es el peso específico del líquido y R es el radio del tubo. Es importante mencionar que la superficie del líquido va a ser como nuestro nivel de referencia. Entonces, si la altura que asciende está arriba de la superficie, entonces, o el nivel de referencia, entonces H va a ser positivo. Si H está por debajo del nivel de referencia, entonces H va a ser negativo. El desarrollo de los ejemplos 1.4 y 1.5 se realizará en otro video. Hasta la próxima.